Permiso, diputada presidenta. Secretario de Educación Guerrero, doctor Marcial Rodríguez Aldaña, bienvenido. Bienvenidos los subsecretarios. Y algo de lo que me estoy dando cuenta es que necesitamos una subsecretaria, dos subsecretarias, ¿no? Ahí el primer error. He escuchado su intervención y se dice que pues la tarea de la secretaría que encabeza usted ha sido de diálogo, reconoce la interculturalidad, la multiculturalidad, y quiero iniciar mi intervención. Antes de entrar a profundidad, y que creo que ya se dijo mucho acá, pero quiero preguntarle cómo ha sido la atención a las demandas sociales. O yo ya no necesitaría ni siquiera preguntarle, ¿verdad? Ya se dijo cómo ha sido la atención a los movimientos sociales. Pero quiero remarcar que hay una indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de priorizar la atención con la finalidad de erradicar la violencia a las niñas, especialmente en la montaña, sobre todo el tema de matrimonios forzados, de tanto que se ha hablado, y que ustedes dicen que atienden a la gente, y voy a mostrar una fotografía. Esta ha sido la atención de la Secretaría cuando los hermanos indígenas vienen a reclamar sus derechos en el estado de Guerrero. ¿Sí o no es cierto? Y dicen que hay atención. Ojalá y esta manifestación haya servido para darle solución a sus planteamientos. Pero resulta que ahorita puedo darle de manera rápida unos datos. Me dicen que, por ejemplo, la escuela Iztaccíhuatl de la localidad Salpizaco del municipio de Quechultenango le falta maestro o está cerrada. Por ejemplo, también la escuela preescolar indígena San Sebastián en Cochoapa el Grande, y que son los que aparecen, son ciudadanos de Cochoapa el Grande los que aparecen en la fotografía, también está cerrada la escuela. Y así, es un cuadro completo de 15 escuelas cerradas. Desde luego que hay otra lista de 8 escuelas que también están cerradas por falta de maestros. No sé cómo podríamos decir que hemos cambiado las políticas. La verdad no entiendo, no podría aplaudir, y no creo que este proceso sea de aplaudir, porque entonces no estamos construyendo. Porque miren, esta fotografía es de hace como 30 años, indígenas de Chiapas. Y estamos igualmente ahora. ¿Cómo podemos decir que las cosas han cambiado? Los indígenas siguen así, sin atención. Bueno, ya se habló mucho del tema de la deserción, pero sí quisiera yo preguntar, por ejemplo, que del ciclo escolar 2022 al ciclo escolar 2023, en educación básica hubo una deserción de 8,194 alumnos. Pudiéramos pensar que estos alumnos se pasaron a la educación media superior, pero en la educación media superior solamente hubo 207 aumentos de alumnos. Entonces, ¿dónde están los demás alumnos? ¿Qué está pasando? ¿Qué atención les vamos a dar? Disculpen, es que hay varias preguntas que ya se hicieron. Pero también, por ejemplo,
¿Qué está pasando en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero? Porque también hay un incremento de 5,164 espacios. Si la política de gobierno del Estado en cuanto a educación es aumentar, porque resulta que más del 40% de la población solamente tiene educación básica, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la reducción de 5,000 o por qué la deserción de 5,000 personas? Tengo que hacer una pregunta respecto al subsistema que se llama Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero. Administra 10 colegios y 88 centros de educación media superior a distancia. La pregunta es, ¿por qué al realizar los pagos de bonos retroactivos anuales, prestaciones y aguinaldos a más de 800 trabajadores, por qué no se les da un recibo de pago, un recibo de nómina o algún documento probatorio que le dé certeza a los trabajadores, pero también que genere transparencia de este gobierno para saber cuánto es lo que se está gastando en ese espacio? Y luego acá también se habló de algunas actividades en cuanto a ciencia y tecnología. Si de por sí Guerrero estamos muy por debajo, la pregunta es, ¿por qué razón se perdieron 15 espacios que se tenían ganado en el Centro Europeo de Investigación Nuclear? América Latina, no sé, creo que le dan como 30 espacios a toda Latinoamérica, y Guerrero le habían dado la oportunidad de 15 espacios. ¿Por qué los perdimos? Eso, necesitamos investigación, necesitamos capacitación, pero perdimos esos 15 espacios que teníamos por encima de otros países y Guerrero los desaprovecha. Se habla de que hubo 6,809,000 pesos para financiamiento del Consejo de Ciencias y Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. También pues valdría la pena preguntar, según la unidad de transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, lo tengo que decir porque este consejo se financia a través de las multas a los partidos políticos. En la hoja de la unidad de transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por favor, son entre 2022 y 2023, se supone que el Consejo recibió 21,142,980 pesos. Bueno, adelante, doctor. se concede el uso de la palabra al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación, hasta por un tiempo de 20 minutos para dar respuesta a las interrogantes. Gracias, diputada. Bueno, en el tema de la violencia en la montaña, especialmente en el caso de la venta de niñas, es un asunto social, pero claro, el sector educativo tiene que hacer su parte. En la nueva escuela mexicana, precisamente se habla de la cultura de la paz y de la no violencia, y esto está incluido en los nuevos libros de texto, de tal manera que las maestras, los maestros tienen que fomentar entre las niñas y los niños precisamente esta cultura de la paz y de la no violencia, como hemos dicho aquí, especialmente
en contra de las mujeres. Entonces nosotros hacemos lo que nos corresponde. Hay por parte del gobierno del Estado, de la gobernadora, un programa integral de prevención, de erradicación, de sanción a la violencia en contra de las mujeres. No sé si esa foto de donde sea, pero cuando menos quiero decir que sí, en mi caso sí he recorrido la montaña, he estado allá en Dos Ríos, entre otros lugares que están allá en Cochuapa, y he estado ahí con los indígenas, he caminado con ellos allí en las comunidades, platicando con ellos, escuchándolos, escuchando a los maestros, a las maestras. He estado en la cabecera municipal, en varios municipios de la montaña. Entonces los hemos atendido, hemos tenido reuniones ahí con el propio presidente municipal de Cochuapa, de tal manera que ha habido allá mismo en el lugar de la cabecera municipal atención a los indígenas y a quienes los representan. Hemos tenido reuniones allá con ellos, a veces muy tarde, para escuchar a los comisarios municipales, los representantes de las comunidades, platicar con los maestros. Entonces, hemos estado allí directamente con ellos para poder atender sus demandas y resolver sus peticiones, sobre todo de profesores. La información que yo he recibido, y ya lo mencioné en alguna respuesta, es que efectivamente por la disminución de la matrícula, muchas de las escuelas que aparecen como cerradas son escuelas que disminuyeron considerablemente su matrícula. Y lo que se está haciendo es que el CONAFE sea quien absorba las escuelas para no dejar a las niñas y niños sin educación. Entonces tenemos una relación de coordinación con el delegado del CONAFE aquí en Guerrero y sí, se les da la atención a través del CONAFE. En relación a los datos de deserción escolar, especialmente de educación básica, que pasan a educación media superior, bueno, pues aquí habría que ver qué tipo de fenómeno específico es el que se da aquí, si es por cuestiones de violencia, como hemos dicho, cuestiones de migración también, que es muy común que se dé esta situación, también cuestiones de pobreza, etcétera. Entonces, sí hay estos datos, pero forma parte del proceso general de deserción escolar que se da en el sistema educativo en Guerrero, que ya mencioné. Es un proceso que viene de muchos años atrás y no es un problema, diríamos, de que un gobierno esté alentando la deserción escolar, es un problema social, es un problema también que tiene que ver incluso con la disminución de la población. Me informan aquí también que en el caso del CECITE sí se entregan recibos de nómina para que quede una constancia de que sí recibieron un pago correspondiente. Entonces, sí se hace, en el caso particular del CECITE, en SAP, se entregan todos los recibos de nómina y se timbra y se paga el impuesto. Se regularizó esta situación en este gobierno. Bueno, creo que son todas las preguntas, diputado, y bueno, igualmente con mucho gusto siempre de saludarte. Se concede el uso del derecho de réplica al diputado Macedonio Mendoza Basurto hasta por un tiempo de 5 minutos. Bueno, pues no se contestaron todas, porque, por ejemplo, no se contestó el por qué se perdieron esos 15 espacios en el CERN.
Y también falta que pues, hagamos tareas con los jóvenes talentosos de Guerrero. Resulta que son campeones en los diseños de asentamientos espaciales y ni siquiera los reconocemos. Luego ahí andan los jóvenes buscando quién les apoya para que puedan asistir a sus eventos internacionales. En cuanto al tema de la fotografía corresponde al Palacio de Gobierno, ¿no? Los indígenas son de Dos Ríos y en esa zona es donde siguen cerradas las escuelas. Y si se habla de que se disminuyó la matrícula, bueno, entonces los indígenas tienen la culpa por tener menos población y entonces que la resuelvan, porque hay escuelas que se cerraron desde el ciclo escolar pasado y ahorita no están atendiendo. Y si lo va a atender el CONAFE, pues entonces ¿cuándo? ¿No? O que sigan los indígenas esperando hasta que haya oportunidad. Ya también decirle, secretario, yo creo que hay que hacer ese planteamiento, hay que dejar de estar pagando renta de las oficinas de la Secretaría de Educación. Hay que hacerle el planteamiento, pues que la Secretaría tenga sus propias oficinas, tienen su terreno. Y yo sé que pues todo va a salir bien al rato en los medios de comunicación, como en la vez pasada. En las comparecencias de los secretarios, siempre puntuales, responden a todas las preguntas y no pasa nada en Guerrero y estamos avanzando. Eso es lo que estoy seguro que va a haber en los medios de comunicación. Y ya al último decirles, a ver compañeros diputados, diputadas, hace rato cuestionaban al secretario de el tema de Tlapa, pues no me queda más a mí que pues resaltar su capacidad del secretario por ser tan didáctico, poniendo el ejemplo del juego de serpientes y escaleras. Eso fue nada más. Eso fue simplemente una demostración real para que aprendan los jóvenes. Secretario, no lo tome muy a personal, pero decirle que gracias también por el regalo que me mandó a la oficina. Nosotros sí le recibimos. Son 2 libros, el de Ignacio Manuel Tamirano, El Zarco y Navidad en las Montañas. Muy buenas tardes. Se